Y yo quiero compartir una porción de la palabra con ustedes. Si usted pudiera ponerse en pie, abrir su Biblia en el libro del profeta Nahum. Libro del profeta Nahum, capítulo 2, verso 1. Quiero compartir esta porción de la palabra en esta noche. ¿Lo tienen todos? Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: subió destruidor contra ti, guarda la fortaleza, vigila el camino, cíñete los lomos, refuerza mucho tu poder. Padre que estás en el cielo, damos gracias, Señor, en esta noche por estar aquí, Señor, en tu casa, alabando y glorificando tu nombre. Tu palabra ha sido leída, oh Dios, será expuesta, Señor, en esta noche a tu pueblo, a tu iglesia, a tus hijos. Te pido, Espíritu Santo de Dios, que hables y ministres a nuestra vida, a nuestra necesidad física, pero aún más espiritual, oh Dios. Que al salir de este lugar seamos transformados por el poder de tu palabra una vez más en nuestras vidas, Señor. Entendidos de que tenemos que ser, Señor, hacedores de la palabra y no tan solo oidores olvidadizos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos las gracias, Padre. Levanta tu mano y dile: Padre, gracias, Dios. Dile: gracias, Señor, por estar aquí. Dile: Espíritu de Dios, háblame de manera poderosa en esta noche a mi vida. En el nombre de Jesús pueden tomar su asiento, amado hermano. Aleluya. Libro del profeta Nahum, capítulo 2, verso 1, leíamos. He titulado esta palabra en esta noche: prepárate para no ser sorprendido. Si pudieras decirle que está a tu lado: prepárate para no ser sorprendido. Si pudieras decirte a ti mismo: tengo que vivir preparado para no ser sorprendido. Estamos viviendo los últimos tiempos, ¿sí o no? Yo tengo 50 años, nací en el Evangelio y desde que nací yo estoy escuchando que Cristo viene, y era bien niño y bien pequeño y decía: ¿cuándo vendrá? A la edad que tengo hoy, amado, y viendo cómo el mundo gira, las cosas que suceden, veo que la palabra de Dios se está cumpliendo y que la venida del Señor está a las puertas. No sé cuántos lo creen. Aleluya. De manera que tenemos que estar preparados si no queremos ser sorprendidos. Aleluya. Y necesitamos estar preparados en todas las áreas de nuestras vidas para resistir los embates de las tinieblas. Amén. Nahum es un pequeño libro de la Biblia del cual casi no se habla mucho. De Nahum lo más que escuchamos es el capítulo 1, verso 7, que tanto nos gusta. Y si usted va a un promesario y lo tiene, ahí lo encuentra cuando dice la palabra de Dios: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían. Alabado sea el nombre de Dios. Este es un pequeño libro de la Biblia, apenas 3 capítulos, aleluya, que narra o contiene una profecía de juicio sobre la ciudad de Nínive. No se asuste porque yo no voy a predicar de juicio. Pero quiero en el contexto del pasaje llevarle, aleluya, que usted entienda quizás un poco en profundidad por qué el Espíritu de Dios motivó a este hombre a escribir, aleluya, esta porción de la palabra a la ciudad de Nínive. Aleluya. La misma ciudad que 150 años atrás Dios le dijo al profeta Jonás: ve, aleluya, gracias, amado, ve con una profecía sobre esta ciudad. Usted conoce la historia de Jonás. Jonás no quiso ir, desobedeció, tenía sus razones. Los asirios eran bien malos, aunque no se justifica lo que hizo. Alabado sea el nombre de Dios. Desobedeció Jonás. Usted conoce todo lo que pasó Jonás por desobedecer. Al final tiene que ir, cumple el mandato. La ciudad de Nínive se arrepiente. Todos, aleluya, van al arrepentimiento. Dios detiene su juicio contra esta ciudad. Aleluya. Jonás se enoja mucho al punto de querer incluso de que Dios quitara su vida, y Dios le dice: tanto te enojas después de preparar aquella calabacera que en espacio de un día nació, en espacio de una noche pereció. Y él, en su agonía, mientras era torturado allí por el sol, decía: sí, me enojo hasta la muerte. Aleluya. Y Dios le dice: ¿qué piensas, que no tendré misericordia yo de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda? Había pasado esta generación, aleluya, después de 150 años. Pudiéramos compararla, amén, aleluya, con lo que pasó el pueblo de Israel después de haber visto la mano de Dios obrando, cómo desobedeció allí mientras Moisés les guió y les sacó de la esclavitud de Egipto. Esta generación había pasado y quizás ya habían olvidado el trato que Dios había tenido, aleluya, con sus antepasados. Alabado sea el nombre de Dios. Pero vuelve la ciudad de Nínive a caer, aleluya, en el pecado, en la idolatría, rechazando a Dios, haciendo las cosas más aberrantes que sucedían, y el juicio de Dios se levanta
profetiza sobre esta ciudad, aleluya, y ahora ya es un juicio, aleluya, para destrucción. Ahora sí es una palabra que Dios le da a Nahum y le dice, ve a Nínive, profetiza sobre ella, porque lo que vendrá, aleluya, nada ni nadie lo podrá detener. En tiempos de esta profecía que Dios da, aleluya, el Espíritu de Dios da a este hombre Nahum, aleluya, para que profetice, dice la historia que la ciudad de Nínive aparecía como una ciudad inexpugnable. Era una ciudad que tenía unas murallas tan grandes de más de 100 pies de altura, 30 metros, aleluya, de altura. Sus muros eran tan anchos que carros de guerra podían correr por encima ampliamente de estos muros y nada podía suceder. Era una ciudad que tenía una circunferencia de unos 60 millas, unos 96 kilómetros, y estaba protegida por más de 1.200 torres, aleluya. En honor a la verdad, la ciudad de Nínive era algo insuperable en este momento, era algo que realmente era el reino asirio, lo más grande y lo más poderoso que existía. Nínive cayó en el año 612 antes de Cristo, 18 años después de que esta profecía fue dada, y cuenta la historia que la ciudad de Nínive quedó totalmente destruida, devastada, no quedó absolutamente nada. Lo atacaron los medas por el norte, lo atacaron, aleluya, los babilonios por el sur, aleluya, y cuenta la historia que Nabopolassar, rey de Babilonia, y Ciajeres, rey de los medas, asediaron la ciudad por 3 años, lanzando un ataque masivo constantemente contra aquella ciudad, y no pudieron penetrar sus murallas. Mientras esto sucedía, los asirios, trancados en aquella inmensa ciudad, festejaban, estaban contentos, estaban alegres, tenían abastos de agua, tenían comida en graneros, tenían de todo. No necesariamente tenían que salir afuera a comprar o a buscar, porque todo lo tenían dentro. Cuenta la historia, alabado sea el nombre de Dios, aleluya. Y dice la palabra de Dios, quiero ir al verso 8 del capítulo 1, porque la palabra de Dios, no solamente Dios predijo lo que vendría sobre Nínive, sino que dijo cómo iba a ser. Y dice el versículo 8 de este capítulo 1, mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios y tinieblas perseguirán a sus enemigos. Una noche el río Tigris se desbordó y fue golpeando las murallas de aquella gran ciudad y creó una abertura. Y me detengo aquí para decirte algo: ten cuidado con las grietas o las aberturas que se pueden abrir en tu vida. A veces, sin darnos cuenta, hay pequeñas grietas y hay pequeñas aberturas que tenemos en nosotros, que tenemos en nuestras vidas, y sin darnos cuenta le estamos dando el lugar a que el enemigo se cuele. Parecido a la historia del caballo de Troya, esta grieta, mientras ellos dormían en la noche, fue el lugar por el cual penetraron todos sus enemigos. Y cuenta la historia que destruyeron todo lo que había en la ciudad. No quedaron niños, ni adolescentes, ni hombres, ni mujeres, ni ancianos, ni animales, nada. Lo destruyeron absolutamente todo. Alabado sea el nombre de nuestro Padre Celestial. Aleluya. Y cuenta la historia que cuando el gran Alejandro Magno quiso ir para comprobar él mismo qué había pasado con aquella ciudad, si realmente había existido, cuenta la historia que Alejandro Magno dudó de que algún día hubiera existido en aquel lugar, en aquella ruina, la ciudad de Nínive. No fue hasta el año 1845 cuando arqueólogos, aleluya, investigando, indagando a metros de profundidad, encontraron lo que un día fue el cimiento de aquella gran ciudad. ¿Sabe qué? Se cumple la palabra de Dios en Hebreos capítulo 10, verso 31, cuando dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Alabado sea el nombre de Dios. Y en esta noche quiero, a la luz de la palabra, compartir con ustedes 4 razones, aleluya, que nos van a ayudar. Hay muchas más, pero 4 razones que nos van a ayudar, aleluya, a estar preparados para no ser sorprendidos. Tiene su Biblia abierta, puede estar proyectado ahí en las pantallas el libro de Nahum capítulo 2, verso 1. Dice: subió un destruidor contra ti. Primera razón: guarda, ¿qué cosa? Guarda la fortaleza, aleluya. Si no montamos guarda en nuestra fortaleza, mire, seremos blanco fácil de nuestro adversario, que el Señor lo reprenda. El diablo,
El apóstol Pedro en su primera carta a los expatriados decía, amén, sed sobrios y velad, porque nuestro adversario el diablo anda como ¿qué? Como león rugiente, buscando a quien devorar. Alabado sea el nombre de nuestro Padre Celestial. Me gusta el Salmo 130, verso 6, el salmista decía, mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana. Mi alma espera a Jehová más que el vigía, aleluya, a la aurora. Alabado sea el nombre de nuestro Padre Celestial. El vigía, en esas 1200 torres que existían, tenían que vigilar con sus ojos y cuidar, aleluya, lo que ellos realmente protegían en la ciudad. Lo más importante en aquellos tiempos no eran las puertas del hogar, no era la casa, eran las torres. Los vigías no se dormían por nada ni nadie, se mantenían despiertos, se mantenían concentrados, aunque sus ojos estuvieran cargados de sueño, ellos estaban pendientes de montar guarda en la fortaleza. En Cuba hay un oficio que a los cubanos les gusta mucho y es el de ser sereno. ¿Por qué? Porque duermen por la noche mientras están trabajando y por el día pueden hacer cosas. Ahora, hay una diferencia entre un sereno y un vigía. El sereno está confiado. Se duerme y no hay problema. A él no le preocupa porque lo que está vigilando, lo que está cuidando no es de él. Y de alguna manera él se va a librar. Ahora, el vigía está pendiente y ahí tiene una responsabilidad y dice, bueno, mi familia es mi responsabilidad. Mi matrimonio es mi responsabilidad. El ministerio que Dios ha puesto en mis manos es mi familia. Es mi, aleluya, responsabilidad. Y realmente el vigía entiende, aleluya, que lo que Dios le ha dado lo tiene que cuidar. No sé si logras entender lo que te quiero compartir, aleluya, en esta noche. Pudiera preguntarte, ¿qué eres, vigía o qué eres? ¿Sereno, para que me entienda, o eres un centinela? Seamos centinelas. Aprendamos a cuidar lo que Dios nos ha dado. Muchas veces es fácil pasar las preocupaciones, las batallas, las luchas que tenemos al ministerio de intercesión de la iglesia. A los hermanos que están con nosotros para que oren. Hay cosas, y orar los unos por los otros es bíblico, está en la palabra de Dios. Pero hay cosas, amados, que nosotros tenemos que hacerlas de manera responsable. Y es tu responsabilidad, es nuestra responsabilidad, viviendo los últimos tiempos en el cual hay un destruidor que está subiendo y quiere acabar y destruir todo en tu vida, en tu hogar, en tu familia, en tu ministerio. Tienes que ser responsable y decir, yo tengo que cuidar lo que Dios me ha dado. Yo tengo que entender que lo que Dios me ha dado es mi responsabilidad y bajo mi rodilla tengo que cuidarlo. No podemos vivir como serenos dormidos. Me gusta la historia de Nehemías, cómo enfocado en lo que Dios le había puesto a hacer, aleluya, mientras se levantaba la oposición, mientras se levantaban los enemigos, dice la palabra que con una mano trabajaban, con la otra la espada en la mano, pero siempre con la responsabilidad de que lo que Dios le había dado y lo que tenían que hacer como obra, lo hicieron, cuidándose, pero trabajando. Si quieres montar guarda en tu fortaleza, vas a ver el resultado de lo que Dios hará en tu vida. Si deseas un ejemplo mayor, yo te llevo a Mateo capítulo 4 y vemos a Jesús, aleluya. Después de 40 días en ayuno y oración, dice que Satanás vino y le tentó. Me llama la atención cómo el mismo Jesús siempre cuando iba a orar, atrás de sus discípulos les llevaba, ¿sí o no? Pedro, Juan, Jacobo. Y dice la palabra que mientras oraba ellos estaban con sus ojos cargados de sueño. Y cuando Jesús le decía, ustedes no han podido velar ni una hora. Cuando ve una hora es como si fuera, Jesús le estaba diciendo, el mínimo es una hora. ¿Cuántas horas en una hora? Ni me responda. Se los dejo de tarea. Me lo dejo de tarea también. No le decía otra cosa. Y ustedes no han podido velar ni una hora. Orad para que no entréis en tentación. Y después de estar 40 días en ayuno de oración, Satanás fue capaz de venir y tentarle. Qué bueno que la gracia de Dios nos cuida, nos sostiene. Amén. Porque realmente cuidar con toda responsabilidad el lugar donde Dios nos ha puesto a hacer. Aleluya, quizás como Nehemías, aleluya, quizás como Jesús nos enseña en la palabra,
Porque las tentaciones vendrán, las situaciones vendrán, los problemas vendrán, los disgustos vendrán. Pero si tú estás cuidando lo que Dios te ha dado, si tú estás pendiente, aleluya, de lo que Dios ha puesto en tus manos, tú tienes que ser responsable, decir, esta es mi responsabilidad. Yo tengo que asumir lo que Dios me ha dado y lo voy a hacer como hijo de Dios, aleluya. Aunque te canses, aunque no tengas fuerza, aunque estés a punto, aleluya, de renunciar, quizás de tirar la toalla, aleluya, como decimos los cubanos, mantengo una vida de relación, una vida de comunión con Dios y solamente eso te puede sostener. Hay muchos libros que dicen el poder de la oración, el poder de la esposa que ora, el poder del esposo que ora. No, el poder no está en la oración, el poder está en Dios. La oración es la herramienta, es el medio, pero el poder lo tiene Dios. Él lo puede todo y contigo estará siempre. De manera que vamos a una segunda razón a la luz de la palabra, después de haber compartido, guarda tu fortaleza. Cuídala. Sé un buen vigía, sé un buen centinela, no seas sereno, no te duermas. Aleluya, sigue adelante. Después dice la palabra, vigila el camino. Qué tremendo. Muchas veces el hombre escoge el camino equivocado, ¿sí o no? Muchas veces incluso nosotros nos hemos equivocado creyendo que estamos bien. Nos hemos equivocado cogiendo el camino que no es y no es culpa de Dios. Fue nuestra decisión por no haber contado con Él. Proverbios capítulo 14, versos 2 y otros más, dice la palabra, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino ¿de qué? Pues es camino de muerte. ¿Cuántas falsas doctrinas, cuántas falsas enseñanzas a día de hoy se mueven en el mundo entero, aleluya, que usted conoce? Cuánta apostasía, cuánta gente engañando, aleluya, unitarista, cuántas cosas, falsos apóstoles, gente que se levantan doctrinas salomónicas, una vez salvo, siempre salvo, cuántas cosas, aleluya, se ríen y están a día de hoy, y mientras más las veo, más entiendo que la venida del Señor está cerca y que tengo que cuidar, aleluya, mis pasos, donde estoy caminando, lo que estoy haciendo, a dónde me conduzco. Tengo que entender, aleluya, que yo tengo que ser guiado, que mis pasos tienen que ser guiados, aleluya, por ese Dios todopoderoso, porque el que piense estar firme, mire que no caiga. Me gusta cómo el apóstol Pablo en su primera carta le escribe a Timoteo, capítulo 4, verso 1, y le está diciendo, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. Escuchando ¿qué? A doctrinas, a espíritus engañadores, de demonios, aleluya, caminos de perdición. ¿Cuánta gente quizás que tú conociste un día y vienen a tu mente ahora y ya no están aquí con Cristo? Y ya no están caminando con Cristo y hasta te duele. Y hasta piensas en tu mente, ¿y qué pasó? ¿Y qué se hizo? ¿Y cómo es posible? Si Dios lo usaba, si era de tremenda bendición, si conocía la palabra. Mira, amados, muy sencillo, descuidó su camino. Descuidaron su camino. Se entretuvieron espiritualmente, se durmieron, perdieron el rumbo de la vida cristiana, se salieron del camino que conduce a la salvación. Cristo decía, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre, no hay otro. Me gusta cómo Pablo, escribiéndole en su primera carta a los Corintios, capítulo 9, verso, aleluya, 27, quizás hasta el final, del 19 al 27, parafraseo el pasaje, Pablo le está diciendo, me he hecho judío a los judíos, me he hecho débil al débil, fuerte al fuerte, al que está en la ley como si estuviera en la ley, al que está sin ley, pero hago algo, una cosa hago, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no vaya a ser que siendo heraldos para muchos, pues yo mismo venga a ser eliminado. No te confíes. Vuelvo de nuevo al verso que el apóstol Pablo le escribe en el capítulo 10, verso 12, 1 Corintios. El que piense estar firme, vigila tu camino. Vigila tu camino. Hay cristianos que están muchas veces confiados en sus propios caminos. Ahora voy a nosotros. Muchas veces el pastor enseñándole, muchas veces el pastor corrigiéndole, muchas veces el pastor diciéndole, mira, estás equivocado, no es de esta manera. Y son cristianos que no, ellos siguen adelante. Y pasan de ser ovejas a ser chivo. Sí, porque la oveja es dócil, se deja conducir. Muchas veces se sale del camino, pero lo cogen callado en mano, lo cogen por acá. Pero el chivo cuando empieza a berrear no escucha a nadie. Seamos cristianos ovejas. Obedezcamos la voz de nuestro maestro. Sigamos sus pasos.
La oveja es fácil de perder su rumbo. Por eso necesita que el pastor le guíe. ¿Va conmigo? Me gusta la palabra y el salmista cuando escribía en el Salmo 119, verso 105, lámpara es a mis pies tu palabra y es lumbrera a mi camino. Alabado sea el nombre de nuestro Padre celestial. Aleluya. ¿Sabes por qué no pasa muchas veces nada en las iglesias de estos tiempos que estamos viviendo? Y no pasa, aquí sí pasa, pero hay muchas iglesias que no pasa nada, que no sucede nada, que la gente pierde su rumbo y su camino, porque hay muchas iglesias llenas de creyentes. Y creyentes hay donde quiera. Yo no sé cuántas personas me encuentro donde quiera que me han dicho, yo sí creo en Dios. Otros me dicen, yo creo a mi manera. Ayer alguien me lo estaba diciendo en un lugar donde me encontraba. No, yo creo a mi manera. Y con un pulso de una mano de esos bichos. Tú no crees a tu manera. No es a tu manera, es a la manera de Cristo. Hay mucha gente que cree en Dios, pero Dios no quiere gente creyente. Dios está buscando discípulos. Jesús nos lo dijo a los discípulos cuando le dio la gran comisión. Vayan por el mundo y hagan cristianos. Vayan por el mundo y hagan ¿cómo se llama? No, hagan discípulos. Gente que imiten a Jesús. Gente que aprendan a caminar como Jesús. Gente que imiten al Maestro en todo. Y eso cuesta. Porque decir yo creo en Dios, todo el mundo lo dice. Pero imitar. Ser un discípulo de Jesús, perdonar cuando hay que perdonar, amar cuando hay que amar, reconocer que lo estoy haciendo mal, que me desvié del camino, que me salí, que tengo que entrar. Eso es de valiente. Y en la iglesia todo el mundo es cristiano. En la iglesia todo el mundo aplaude, canta, brinca, habla en lengua, ofrenda, diezma, aporta, ayuda a misiones. Hacemos de todo. Usted muestra cuando es realmente un discípulo, cuando usted está de ahí para afuera. Donde todo coopera para que realmente veamos si realmente estás caminando en el camino que es Cristo. Donde la presión del mundo es sobre ti difícil y dura. Porque a veces aplicamos esto a los jóvenes nada más. La presión de grupo. No, la presión de grupo nos coge a todos. Hombres, mujeres, ancianos, niños, jóvenes, adolescentes, a todos. Pero si usted está revestido con la gracia de Dios, si realmente usted y yo estamos cuidando, aleluya, nuestra fortaleza y vigilando nuestro camino, pues vamos a ser victoriosos. Pues las cosas van a fluir, aleluya. Usted no es un creyente, usted y yo tenemos que ser discípulos. Alabado sea el nombre de nuestro Padre celestial, aleluya. Si quieres vigilar bien tu camino y que sea siempre un camino seguro, escucha lo otro, no mires a nadie, mira a Cristo. No pongas tus ojos nunca en ningún hombre, se pueden equivocar y vas a sufrir después. Pon tus ojos en Jesús. Camina mirando a Jesús, aleluya. Mateo capítulo 7, Jesús decía, versos 13 y 14, amén, aleluya. Ancho es el camino y espacioso que lleva a la perdición. Y Jesús decía, y muchos son los que van por él, pero angosto y difícil es el camino a la salvación y pocos son los que van por él. Hoy se pierden y se apartan, escucha, mucha gente del camino de la salvación porque les predicamos un evangelio fácil. Y no estamos para predicar un evangelio fácil. Le hablamos a la gente sus problemas, ¿y qué es lo que hacemos? Dios puede cambiar tu vida. Cristo puede arreglar tu matrimonio. Tus hijos van a salir de las drogas. Y todas esas cosas que lo puede hacer porque ¿qué hay imposible para Dios? Pero le estás dando la oferta, pero no le das la demanda. Y cuando la gente viene a la iglesia y se entrega a Cristo y ve lo que viene sobre arriba de ellos, usted sabe de qué le estoy hablando. Porque si usted está aquí es porque ha vivido una experiencia con Cristo. La gente dice, esto no es lo que me dijeron. Espérate, a mí no me dijeron esto. No predico un evangelio fácil. Esto es de valiente. Esto es de gente que se atreven a andar por un camino angosto, estrecho, difícil, que muchas veces vas a tropezar y te vas a caer y no va a haber ni quien te levante, pero el Espíritu de Dios va a extender su mano y te va a levantar y vas a poder seguir adelante. Quizás un día venga un hermano y te levante, pero muchas veces vas a tener que levantarte por ti mismo, pero la ayuda de Dios estará siempre a tu lado.
El Espíritu Santo siempre estará contigo, pero es angosto, es difícil, es estrecho, pero es seguro. Hay un dicho en Cuba que dice, todos los caminos conducen a Roma. Yo no hubiera cubano en Cuba. Yo sé que hay un solo camino que conduce a la salvación y ese es Cristo. No hay otro, no hay otro, iglesia. Es Cristo. Camina mirando a Cristo, confiado, aleluya, en ese Dios al cual tú y yo hemos servido y nunca nos ha fallado. Nunca nos ha dejado. Alabado sea el nombre de Dios. Y entro en la tercera razón, aleluya, que te quiero compartir en esta noche para estar preparado y no ser sorprendido. Nahum capítulo 2, verso 1, después de haber hablado de guarda la fortaleza, de vigila tu camino, dice ahora la palabra, cíñete, ¿qué cosa? Cíñete los lomos. Los lomos son el asiento de la fuerza. Usted ve cómo sale gente mostrando sus músculos, los hombres, mujeres también, sus brazos, sus pechos, pero quiere que le diga algo, el asiento, la fuerza de eso no está ahí, está aquí. Si no hay una faja que apriete, es por gusto. Los que levantan pesas necesitan de esa faja, porque el asiento de esa fuerza, de su fuerza, no está en sus músculos que ellos muestran ni en sus piernas, está aquí. En los lomos. ¿Va conmigo? Cíñete los lomos. Hay un pasaje de la Biblia y quiero compartirlo contigo, que está en Jueces capítulo 16. Jueces 16 narra una historia que todos conocemos, aleluya. Y hay unos versos de esta porción de la palabra que quiero leerte porque quiero dejarte algo que tocó mi corazón cuando yo leía esto. Jueces, capítulo 16. ¿Lo están buscando? ¿Lo tienen? Específicamente, los versos 19 y 20. Dice la palabra de Dios. Lo leo. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 quedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él, Sansón, no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Usted conoce la historia. No se la voy a narrar. Sansón, un hombre escogido por Dios con un propósito, separado desde el vientre de su madre, con un propósito. No pasará navaja sobre su cabeza, no beberá vino, aleluya. Había un propósito con Sansón. Déjame decirte que tú estás aquí, Dios tiene un propósito contigo y conmigo. Pero Dios no nos manipula como robots. Nosotros decidimos si ese propósito se cumple en nuestras vidas para bendición personal de otros, de la obra de Dios, o si ese propósito no se cumple. Dios tenía un propósito con este hombre, pero Sansón no supo entender, aleluya, lo que Dios quería hacer con su vida. Estaba pendiente de tantas cosas y muchas veces hemos sido como Sansón. Es fácil hablar de esta historia o de otras muchas de la Biblia y escoger o coger al personaje y entonces exprimirlo por lo que hizo mal hecho cuando nosotros nos hemos equivocado muchísimas veces. Amén. Y muchas veces el único que lo sabe es Dios. Porque nadie, ni su esposa lo sabe, ni sus hijos, nadie lo sabe, solamente Dios. Amén. Y la gracia y la misericordia y el favor de Dios ahí, sobre tu vida, sobre mi vida, sobre nuestras vidas. Este hombre estaba perdido a la desbandada, no dejando hacer cumplir el propósito de Dios en su vida. Y usted conoce cómo terminó. De hecho, le estaba leyendo, aleluya, cómo terminó la situación en la vida de un hombre que no entendió y no dejó cumplir en su vida el propósito por el cual Dios lo separó desde el mismo vientre de su madre. Ahora, hay un versículo en el capítulo 16 que te lo quiero regalar, y es el versículo 25. Búsquelo si usted lo tiene, si lo pueden proyectar, proyéctelo. Yo lo voy a leer.
Alabado sea el nombre de nuestro Padre Celestial. Dice, y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. Cuando yo leí este versículo por primera vez, lo interioricé, llamó mi atención una palabra. Y esta palabra aparece una sola vez en la Biblia. Juguete. Y eso es lo que somos nosotros. Eso es lo que hemos sido tú y yo muchas veces en nuestras vidas cuando no dejamos cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Somos un juguete. ¿Usted sabe lo que es un juguete? Algo que entretiene, algo que hace tener tranquilo quizás a un niño. Y eso es lo que hemos sido muchas veces nosotros. Y eso es lo que fue Sansón. El hombre que había desafiado y había hecho no sé cuántas cosas, matado león. Y muchas veces nos enfocamos en tantas cosas de las palabras tan lindas, pero esta palabra juguete también me desafió por mucho tiempo. De Sansón me desafió mucho. Me salí del león que produjo miel después que estuvo muerto, que a todo el mundo le encanta canciones y se predica. Me salí de la fortaleza, me concentré en la palabra juguete. Si tú no quieres ser un juguete de Satanás, tienes que ceñirte los lomos. Tienes que vivir con tus lomos ceñidos. Alabado sea el nombre de nuestro Padre Celestial. Tuvo que llegar este momento en el cual el Espíritu de Dios se había apartado de Sansón para decirle a aquel muchacho, después que le habían sacado sus propios ojos, llévame a las dos columnas principales de la ciudad. Y allí, siendo un juguete, por su propia decisión, por no dejar cumplir el propósito de Dios en su vida, porque fue su decisión, entonces está orando a Dios. Y en breves palabras, y parafraseo el pasaje, le está diciendo, devuélveme lo que yo mismo hice para que se fuera de mí. Y cuenta la historia que el Espíritu, es que Dios nos ama tanto, aleluya, que aún siéndoles infieles, dice la palabra, Él permanece fiel. Y Dios le devolvió la fuerza, usted conoce la historia, puso una de sus manos en cada columna y toda aquella ciudad. Dice la palabra que murieron más filisteos ese día que todos los que había matado en toda su historia. Efesios capítulo 6, cuando Pablo le está hablando a la iglesia en Éfeso y le está hablando de la armadura de Dios, le dice en el versículo 14, ceñidos vuestros lomos, ¿con qué? ¿Con qué? Con la verdad. ¿Y la verdad quién es? La verdad es Cristo, el mismo Jesús, en el mismo Evangelio de Juan, escribiendo en el capítulo 8, verso 32, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Si ya hemos conocido la verdad, si el Espíritu de Dios está en nosotros, si sabemos y hemos vivido una experiencia con Él que te hace ver y entender en ti que Dios es real. Y yo no sé tú, pero siempre que algo sucede en el trato personal en mi vida con el Espíritu de Dios que me muestra y se revela a mí, me hace entender que Dios es real y existe y que está ahí, aleluya. Yo tiemblo. Yo lo disfruto. Yo digo, realmente Dios existe. Me lo está demostrando. ¿Cómo es posible? Y conoceréis la verdad. Y la verdad nos hizo libres. Por eso tú y yo estamos en esta noche, en este lugar, alabando y glorificando el nombre de nuestro Padre Celestial. Siéntete libre, pero cíñete los lomos. Hombre, cíñete los lomos, los pantalones. Mujeres, cíñanse la saya. Porque Cristo está contigo. Cristo está con nosotros, no te dejará y no te desamparará. Alabado sea el nombre de nuestro Padre Celestial. Y voy a la cuarta y última verdad, a la luz de la palabra que me habla el libro del profeta Nahum, capítulo 2, verso 1, después de haber hablado, amén, de montar guarda en la fortaleza, de vigilar nuestro camino, de ceñir nuestros lomos, dice la palabra ahora, refuerza mucho tu poder. ¿Sabes qué significa esto?
ser fuerte, ser valiente. El mismo Dios le dijo a Josué en el capítulo 1, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará y está contigo donde quiera que tú vayas. Aleluya. El enemigo tratará de agotar tu fuerza. ¿No lo ha hecho? ¿No te has sentido así muchas veces? Como que ya no puedes más. Como que ya lo que quieres es rendirte. Alabado sea el nombre de nuestro Padre Celestial. Y hay una historia bíblica y me gusta mucho, la disfruto en Primera de Reyes, capítulo 18. Elías desafiando a los 450 profetas de Baal. ¿Sí o no? Él solo. Está buscando Elías una estrategia. Los cristianos tenemos que buscar, estamos viendo tiempo de estrategia. Y Elías es quien pone la estrategia en práctica, le dice, vamos a hacer algo. Si Baal es Dios, vamos a poner aquí un altar, vamos a poner un holocausto. Si Baal es Dios, que descienda fuego del cielo, consuma el holocausto. Ahora, si esto no pasa, yo voy a orar a mi Dios, y si Él manda fuego y consume ese holocausto, pues entonces Dios es real, Dios existe. Y usted conoce lo que pasó en la historia. ¿Sí o no? Hay una estrategia que la está creando Elías. Aprende a crear tus propias estrategias. No vivas de las estrategias de otros. Hay una hermana de esta iglesia que no está aquí, pero la conozco hace muchos años. En un momento de nuestras vidas, cuando solamente teníamos 3 de nuestras 4 niñas, Keren, la segunda, tenía 1 año y medio, y Keren dejó de caminar. Y daba unos gritos que aquello era terrible. Ya Kiri había nacido, Kiri tenía unos meses, y atender a Kiri, a la más pequeña en ese momento, todavía Kayla no había nacido, con Keren dando aquellos gritos desesperantes, era terrible. Por espacio de más de 1 mes y pico estuvo Keren bajo estos dolores que los médicos no encontraban lo que eran. A mi hija le hicieron estudios óseos de todo su cuerpo, de donde quiera, le hicieron de todo y no había nada. Estaba en perfectas condiciones y aquella niña se doblaba y daba unos gritos, amado, que yo no podía dormir. Los médicos hicieron un diagnóstico, dijeron que era una sinovitis de cadera, como un catarro alojado en las caderas. Y recuerdo que un viejito profesor de hueso en el hospital Juan Manuel Márquez le hizo un estudio y le dijo, descarten esto, esta niña desde que nació nunca ha tenido eso. Y una hermana que está en esta iglesia, era de allá del Cotorro, amén, aleluya. Recuerdo que nos dijo, Renecito y Damari, ¿por qué ustedes no se tiran 3 días en ayuno de oración? Usted sabe que siempre recorremos a Dios cuando ya no hay, ya lo agotamos todos los recursos. Cuando ya fuimos al médico, al abogado, cuando ya fuimos a nuestras amistades, al que conoce. Entonces, cuando ya nada abre y sucede, es cuando nos acordamos de Dios. Tiene que venir alguien a darte una estrategia. Y después de estar 3 días en ayuno y oración, Keren se paró, amado, de la camita donde estaba, bien bajita, y salió caminando, un niño al fin, y ella ni sabía lo que era. Nosotros nos quedamos. ¿Quién lo hizo? Yo le dije a mi esposa, no, pero esto no se queda así. Nos vamos al hospital. Porque ni siquiera a los médicos les hemos dicho que nosotros somos cristianos. En nuestro desespero hasta nos olvidamos muchas veces de decir quiénes somos, a quién servimos. Y cuando llegamos a este hospital, aquel médico muy orondo con su oficina y sentado en aquellos tiempos, ahora no sé cómo estará el hospital, nos dice, ¿qué pasó? La ve caminando, era gordita, rubita, de las 4 es rubita. Y yo le dije, médico, hay algo que yo no le he dicho a usted. Hay algo que a nosotros nos pasó por alto decirle. Dígame, ¿qué pasó? ¿Hay algo, un papel? Dígole, no, nosotros somos cristianos. Nosotros servimos a Dios. Y nosotros hicimos algo después que nos dimos cuenta que ustedes no podían hacer nada. Que ustedes lo habían agotado todo y nada habían podido, nada pudieron hacer. ¿Y qué hicieron? Mi esposa dijo, comenzamos a orar. Comenzamos a hablar con Dios. Empezamos a explicarle, a decirle, a predicarle lo que no habíamos hecho en 1 mes. Porque se nos van las estrategias. Nos desenfocamos, las fuerzas se nos acaban cuando los problemas llegan. Y dejamos a Dios de último. Y empezamos a predicarle a aquel hombre, muy incrédulo, muy ateo, casi que se burlaba y nos miraba como diciendo, esto está loco. Lo último fue, si hoy mi hija está caminando,
no es por la ciencia ni es por ninguno de ustedes. Es porque el Dios al cual nosotros servimos, creador del cielo y de la tierra, la puso a caminar. Aleluya. Y Elías busca la estrategia. Y usted conoce la historia del pasaje de Primera de Reyes, capítulo 18. Elías se burlaba de ellos, brincando, gritando, se tasajeaban y decía, llame más alto, quizás está dormido y no les escucha. Y ya cuando aquella gente no podía en la tarde, entonces Elías ahora en su propia estrategia, en la que él lanzó, hace algo. Y amplía más la estrategia. Agua sobre la leña, zanjas alrededor del altar, jarras de agua. Fuego y agua no ligan. Y cuando uno está centrado, cuando uno vive montando guardia en su fortaleza, vigilando su camino con los lomos ceñidos y sacando fuerzas de donde no hay, Dios no te va a avergonzar. Y ya la oración no tiene que ser muy larga, porque cuando uno está, aleluya, viviendo bajo estas 4 razones, aleluya, la mano de Dios está contigo y no hace falta que ores muy largo. Y la oración de Elías, a los cubanos se lo parafraseo: Padre, en el nombre de Cristo Jesús, mira, que descienda fuego del cielo, que consuma esa leña, ese holocausto y que sepa toda la tierra. ¿Y qué pasó? Cayó fuego del cielo, consumió el holocausto, la leña, el agua, lamió el polvo, no quedó nada. Y Elías solo está desafiando a 450 profetas de Baal, lo está decapitando. Y en el capítulo 19 de la primera carta de Reyes dice que Elías está huyendo porque una mujer, que para aquel tiempo no era mucho porque las mujeres no eran puestas en estima, esta había usurpado el trono, está diciendo que así mañana los dioses, si mañana la cabeza de Elías no está como uno de los 450 profetas de Baal, y Elías se olvida de su estrategia y sale huyendo. Pero ese ha sido yo también. Ese ha sido tú también. Y sale huyendo desaforadamente. ¿Sabe cuánta distancia recorrió Elías huyendo? 168 millas, y no en auto, caminando. Huyendo por una declaración que se está dando donde él no está presente, pero llega a sus oídos que le van a quitar la vida. Así hemos sido muchas veces nosotros. Nos quedamos sin fuerza porque queremos, y lo que hacemos es huir. Nos olvidamos de las estrategias que Dios nos ha dado y salimos huyendo. Y no basta con eso, sino que se introduce dentro de una cueva. Yo he estado en cuevas también, huyendo de todo. Y el Espíritu de Dios tratando con este hombre. Si algo me gusta del trato del Espíritu de Dios, cuando lo he experimentado en mi vida, muchas veces no es el sí ni es el no, es el silencio. Que tú dices, ¿qué irá a hacer Dios? ¿Qué será lo que irá a hacer? No me ha dicho que sí, pero tampoco me ha dicho que no. Y en ese silencio he estado igual que Elías, trancado en una cueva, al punto de desear la muerte. ¿Sí o no? Basta ya, Jehová. Cuando se le dice, ¿qué haces, Elías? En otras palabras, ¿por qué estás ahí? Basta ya, Jehová, yo no soy mejor que mis padres, quítame la vida. Y sigue el silencio de Dios en uno de los 2 únicos hombres que no vio la muerte. Porque no se murió, se lo llevó un carro de fuego. Y Dios tratando su desánimo en medio de su cueva, como ha tratado el tuyo y el mío también, porque estamos sin fuerza muchas veces trancados en nuestra propia cueva, queriendo huir, morir, deseando ya después de haber visto la mano de Dios haciendo algo grande. Ahora en un problema pequeño estoy huyendo. Ahora estoy sin fuerza. Ahora estoy que no puedo más. Ahora me estoy rindiendo. Ahora estoy a punto de decir ya no puedo más. Llévame contigo. Pero como Dios tiene propósitos contigo, no te va a llevar todavía. Como lo que ha querido y quiere hacer contigo todavía no se ha cumplido en su esplendor, te va a hacer esperar. Pero va a tratar tu desánimo. Pero tienes que levantarte. Pero tienes que sacar fuerzas, escúchame, de donde no hay.
Porque que otros vengan y te animen es fácil. Que otros vengan, te tiendan las manos y te levanten es fácil. Pero que tú tengas que levantarte con la ayuda de Dios, eso es de valiente. Eso es de gente que entiende, aleluya, la necesidad y la dependencia que tengo de Dios, aleluya. Que por mí mismo nada puedo hacer, pero que hay un Dios al cual usted y yo servimos que está dispuesto todo el tiempo a decirte, aquí estoy. Y Dios tratando el desánimo de Elías, usted conoce, los cuervos le llevaban alimento. Ahí no nos acordamos de nada. Ahí comió y bebió y seguía ahí durmiendo. Y Dios tratando su desánimo. Eso ha pasado con nosotros también. ¿Sabes por qué? Porque te ama. Porque el amor de Dios te persigue, me persigue. Está detrás de ti. Aleluya. Porque tú eres su hijo amado. Porque tiene un propósito con tu vida. Aleluya. Pero ya se acaba el tiempo. Voy a parafrasear el pasaje porque el tiempo avanzado. Y le dice, ¿qué haces ahí, Elías? He sentido un vivo celo. Y esto me gusta. Porque los que aman a Dios sienten celo por la obra de Dios. Los que aman a Dios sufren, aleluya, con las cosas que pasan y suceden por ver cómo está el mundo, por ver las cosas que realmente, aleluya, nos muestran que Cristo está a la puerta. He sentido un vivo celo por la casa de Dios. Elías, tranquilo, voy a tener un trato contigo, aleluya. Y ahí en el terremoto, y ahí realmente en el viento recio, ahí en todo lo fuerte, ahí estaba Elías esperando. Dice que en el silbo apacible tiene Dios un trato con Elías. Tiene Dios un trato con Elías. Ve y unge a Ben-Hadad por rey. Ve allá al otro, ve y busca a Eliseo y úngelo por sucesor tuyo como profeta. Y ahí se levanta Elías y como que se le olvidó todo. Y después de haber huido 168 kilómetros, ahora está recorriendo 199 millas, haciendo cumplir el propósito por el cual Dios lo llamó. Y se le olvidó todo. Ese he sido yo. Se me ha olvidado todo cuando he visto que Dios entonces hace, dale. Se me olvidó el desánimo, salí de mi cueva. Dios tratando con mi vida, Dios tratando con tu vida, aleluya. Y no puedo terminar sin antes leer una porción de la palabra que tanto, pero tanto me gusta. Isaías capítulo 40. Libro del profeta Isaías capítulo 40, verso 28 al 31. Dice, no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Y dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Los muchachos, ¿qué hacen? Se fatigan, se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nueva fuerza. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Alabado sea Dios, aleluya. Ponte en pie, aleluya. En esta noche yo quiero orar por ti, aleluya. Yo quiero pedirle al Espíritu de Dios, aleluya, a favor de tu vida. Porque realmente hemos estado viviendo momentos difíciles, momentos duros. Yo estoy aquí en esta noche con usted, amado, si yo no conozco nada de su vida. Si yo estuviera en la iglesia a la cual pastoreo, pudiera yo tener el cuidado en un momento como este de lo que voy a hablar o a decir, o lo que quiero hacer para orar por otros, porque conoce el pastor a los que están. Aquí no conozco a ninguna de su vida, pero Dios sí te conoce. Dios sí conoce tu vida. Dios sí conoce tu condición. Dios sí conoce tu problema. Y te digo, en esta noche, monta, guarda en tu fortaleza. ¿Sabe qué es? Asume lo que Dios ha puesto en tus manos. Vigila tu camino. Joven que me escucha, hombres, mujeres, vigila tu camino, cíñete los lomos. Refuerza mucho tu poder. Padre que estás en el cielo, te doy gracias. Gracias en esta hora, mi Dios. Tu palabra ha sido expuesta, Señor, en esta noche. Tus hijos, tu pueblo, Señor, está aquí, oh Dios. Queremos hacer hombres y mujeres entendidos de la necesidad de hacer cumplir, oh Dios, en nuestras vidas tu palabra. Mira, Espíritu de Dios. Mira a tus hijos, mira a tu pueblo. Tú le conoces, Dios. Tú sabes si alguno está pasando un problema, una situación, un momento en el cual, oh Dios, se ha sentido a punto de renunciar, a punto de decir no puedo más. En esta hora, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús,
Estoy pidiendo la fuerza del cielo, estoy pidiendo la bendición de Jehová, esa que le dice la palabra que es la que enriquece y no añade tristeza. En el nombre de Cristo Jesús, Dios, trae respuesta, trae tu bendición, trae tu gracia, trae tu favor, aleluya, a favor de tu pueblo, a favor de tus hijos, de una manera especial, de una manera poderosa, de una manera sobrenatural, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, aleluya. Yo quiero que tú, con tus ojos cerrados, pongas tu mente en función de lo que puedas estar pasando, viviendo en este momento, y empieces a hablarle a Dios y a decirle: Señor, no me queda más nada que tú. Dile: Señor, yo creo en ti. Dile: Señor, yo confío en ti. Yo sé que tu mano de poder, gracia y favor no se va a cortar sobre mi vida. En el nombre poderoso de Cristo, abre tus labios creyendo, decláralo en fe, aleluya. Dios lo hará, Dios lo va a hacer, no hay nada imposible para Él, aleluya. Él todo lo puede, el Dios al cual usted y yo servimos, aleluya, es el Dios que todo lo puede. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, en esta noche, al salir de este lugar, vete confiado, ve seguro, aleluya, ve segura de que las puertas se van a abrir, de que Dios va a hacer el milagro, de que algo va a suceder, de que algo va a pasar. Pero es necesario que lo creas, es necesario que lo creas, es necesario que tu fe se active, es necesario que tu vida, aleluya, se alinee en esta noche con Dios y le diga: Señor, aquí estoy cansado, cargado de situaciones, problemas, luchas, angustias, pero creyendo en mi corazón que tú lo vas a hacer, que tú lo harás, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Mi alma te alaba, mi alma te glorifica, mi alma te exalta. Hay una canción muy antigua que me gustaría cantar. Esa dice: vamos a hacer un compromiso con Dios en esta hora. Vamos a decirle: Padre, yo me comprometo. Yo quiero ser un hombre, una mujer entendida, entendido en esta hora, haciendo un compromiso contigo de fidelidad a ti, aleluya, en el nombre poderoso de Jesús. Hoy, ante tu altar, un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar. Dile: Señor, con manos limpias. Con manos limpias. Levanta tus manos al cielo y dale gracias a Dios. Puro, levanta tus manos al cielo y glorifica a Dios y díselo. Mis ojos, díselo al Señor en esta hora. Cuidaré mis manos. Dile: cuidaré. Cuidaré Mi corazón de todo lo malo, de todo lo malo. Señor, no te quiero fallar, jamás, 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 aleluya. Díselo de nuevo: hacemos hoy, aleluya. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar. Dile: con manos limpias. con manos limpias. Oh Señor, un corazón puro para ti. Para ti. Oh, díselo. Cuidaré mis ojos. Cuidaré mis manos. Cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo malo. No te quiero fallar jamás. Dale un aplauso al Señor en esta noche, amado.
Que Dios te bendiga en esta noche, en mi deseo.